Saludos, soy Elisa Núñez Castillo, matrícula 2017-5257. Am, Voy a servir como introductora al tema que nos concierne de características de metodología de la investigación y sus componentes, con el primer tema, el tema inicial, de diseño metodológico de la investigación. Antes de hablar del diseño metodológico de por sí, vamos a comentar sobre sus elementos, dígase los elementos de diseño metodológico de investigación. Simplemente voy a dar una pincelada, puesto que se van a desarrollar más con los siguientes integrantes. Ah, entonces, modalidad. Este es el único que sí voy a abarcar prontamente. Modalidad simplemente se trata del tipo de datos que intentamos reunir, um, ya sea cuantitativo o cualitativo. Más sobre esto pronto. Tipo de investigación que se va a caracterizar por el alcance y por el diseño que va a tener. Entonces, después de este tenemos la población y la muestra. La población y la muestra simplemente es al grupo que va dirigido a la investigación de cuántos individuos ah, va a ser, qué tipo, género, grupo socioeconómico, etcétera. Entonces, métodos y técnicas. Como el nombre indicaría, simplemente son los métodos y técnicas para el desarrollo de la metodología de la investigación. Y por último, el plan de tabulación y el análisis de datos. Entonces, simplemente es ah, después de haber reunido todos los datos, manejarlo en una tabla organizada que sea legible y a partir de la lectura de este poder analizar los datos. Um, el análisis de los datos va a ser la interpretación de toda la investigación, por decirlo así. Ahora sí podemos entrar a lo que es de por sí el diseño metodológico con algunas breves descripciones. Entonces, es la determinación del el tipo de investigación que se va a realizar, los métodos, las técnicas, procedimientos, el análisis, la medición, la recogida, y también la interpretación de los datos que conseguimos. Una descripción más breve de esto sería que es el procedimiento que tomamos para probar la hipótesis. Esto puede ser a través de preguntas, preguntas científicas, por ejemplo, o nos fijamos una idea de la hipótesis e intentamos defenderla. Y la descripción más breve de diseño metodológico simplemente sería, es cómo se va a realizar una investigación. Finalmente, nuevamente volvemos a la modalidad de investigación que habíamos mencionado previamente hace unos minutos. Entonces, que se dividía, habíamos dicho, en cuantitativo y cualitativo. Entonces, breve descripción de cada uno, de características de cada uno, y justo después de eso voy a describir más a fondo los dos. Entonces, cuantitativo, que es positivista, racionalista, empírico, analítico. Esto lo que nos dice es que la recolección de datos para probar la hipótesis se va a basar en números, en una medición numérica y en un análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar las teorías. Mientras que el cualitativo, por su lado, se podría decir, contrario al cuantitativo, el cualitativo se va a basar en una investigación naturalista, uh, interpretativa y fenomenológica. Fenomenológica. Entonces, esto lo que nos dice, no va a tener números, primero, ante todo. Entonces, en ese caso, lo que se va a hacer es que se va a utilizar la recolección de datos sin medición numérica, sin una medición, para descubrir y afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Entonces, eh,
vagamente cuantitativo se va a basar en números y cualitativo no va a basar en números, se va a basar en cualidades de preguntas. Así concluyo mi parte y vamos a continuar con el siguiente integrante. Buenas, mi nombre es Ismel Duvergé y yo les estaré hablando acerca de población y muestra. Población se conoce como el conjunto total de individuos o medidas que poseen algunas características que son comunes, observables en un lugar o en un momento o tiempo determinado. Debemos de tener en cuenta algunas características que son esenciales al momento de seleccionar una población bajo estudio. Entre estas están la homogeneidad, que significa que todos los miembros de la población deben de tener las mismas características referente a la variable o a las variables que se vayan a investigar. El tiempo, como lo indica, es el tiempo donde se ubicará la población. Se debe determinar si se investigará una población en el presente o 5 años atrás, y también se debe indicar o seleccionar si la población a investigar pertenece a una generación o a varias generaciones anteriores. El espacio es el lugar donde se desarrolla la población y la cantidad es el tamaño de la población. Cabe destacar que existe un factor que afecta tanto el espacio como la cantidad de la población, que es la limitación por falta de recursos y tiempos. Lo que son los recursos y el tiempo son los que indicarán qué tan grande y en qué cantidad de tamaño será la población a estudiar. Las muestras. La muestra es un subconjunto que es fielmente representativo a la población. Hay diferentes tipos de muestreo, que es lo que se utiliza para seleccionar la muestra. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiere que sea el estudio de la población. Los tipos de muestra son los siguientes. Está la muestra aleatoria, que en esta se selecciona al azar los miembros de la población y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido o no. Estratificada. Esta se subdivide en subgrupos que esta se divide en subgrupos que dependerá de la variable o las variables que se pretende estudiar, y está la sistemática, que establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Aquí vemos una ilustración de la población y muestra. Es una representación reducida de la población, una muestra, donde las mismas condiciones de existencia y estructuras pertenecen tanto a la población como a la muestra. Si vemos, poseen las mismas, bueno, en este caso están representados por colores, pero son características, tanto la población como la muestra. Lo único que las diferencia es su tamaño. La población es una gran cantidad de personas, puede ser ciertos objetos, pero la muestra es una porción reducida de la población. Al definir una muestra se deben de seguir una serie de pasos. El primero es definir la población, su tamaño y los elementos que la componen. Después tenemos que determinar la unidad de observación, la unidad muestral y cuáles serán sus características. Tenemos después determinar aquella información necesaria para seleccionar la muestra. Determinamos el tamaño de la muestra, seleccionamos un procedimiento de muestreo
y definimos los procedimientos que se deben seguir para la selección de la muestra. Tenemos dos tipos de muestreo. El probabilístico, que es aquel que es aleatorio, se utiliza el muestreo al azar simple, el muestreo al azar sistemático, el muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Y el muestreo no probabilístico es aquel que no es aleatorio. En este se utiliza el muestreo causal o accidental, el muestreo intencional u opinático y el muestreo por cuotas. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Osman Nicolás Peralta Martínez, portador de la matrícula 2018-6256, estudiante de tecnólogo de mecatrónica en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. El día de hoy estaré hablando sobre los métodos de investigación. Pero para empezar, ¿qué son los métodos? Los métodos no son más que procedimientos ordenados para conseguir algo, para llegar a un fin. También se pueden definir como un modo de estructurar y realizar de forma ordenada una actividad. El alcance que tiene el nivel teórico es lo que nos permite poder realizar una hipótesis, también nos permite aumentar la capacidad de ponernos a investigar y también interpretar datos empíricos. Entonces, esa sería la ventaja que nos da tener un alcance, un dominio pleno del nivel teórico. Entonces, ¿de qué forma se dividen los métodos? Los métodos se dividen en análisis y síntesis, introducción, deducción, hipotético, deductivo, histórico, lógico, también de modelación y de enfoque de sistema. El análisis, en definición, sería que es, al investigar, es la descomposición del objeto a estudiar en el cual se exponen todo lo que posee en lo que estamos estudiando y cada cosa que los relaciona. La síntesis es un procedimiento que completa el análisis y ahí se están integrando los objetos a partir de todas sus partes y se busca una relación. Si se fijan en el dibujo de antes, se podía ver que estaba en el diagrama todo detallado como se puede ver aquí. Pero lo que cambia sería que, o sea, no cambia, sino que el complemento sería que aquí estamos buscando una relación, algo que englobe todo para poder decir qué es, o sea, para poder dar en concreto lo que es la definición de la síntesis. Otro elemento es la introducción. En la introducción se analizan casos particulares y a partir de estos casos se extraen conclusiones generales. El objetivo de este es descubrir teorías a partir de lo que estamos mirando. O sea, nosotros vamos a describir algo, entonces tenemos que buscar una introducción, tenemos que hacer una introducción para que la persona a la que dedicamos lo que estamos investigando o el fin que tengamos se pueda ver desde el principio y las personas se interesen más en conocer lo que estamos haciendo. Luego está la deducción. La deducción se realiza a partir de hechos, de propuestas o de principios, sean generales o particulares, y a partir de esos principios uno extrae un juicio. Es decir, cuando uno deduce, uno piensa, observa, analiza ciertas cosas y a partir de lo que uno está viendo, de lo que uno puede notar, uno extrae una opinión, uno extrae un juicio. Luego tenemos la inducción. La inducción es un valor que nos provee el método inductivo y en este podemos ver, porque nos establece que las generaciones sobre las cuales se basa el estudio de los fenómenos singulares y estos estudios nos otorgan la posibilidad de poder desempeñar un papel esencial en el proceso de confirmación de hipótesis. Si no tenemos inducción, no podemos lograr una hipótesis, no podemos dar a conocer verdaderamente cuál es nuestro punto de vista y cuál es el fin de lo que estamos haciendo. Gracias por ver este video y hasta aquí mi exposición. Lo dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Marco y en esta ocasión voy a platicar acerca del enfoque de sistema. Bueno, el enfoque del sistema permite un estudio de fenómenos en su integridad.
formado por componentes de interrelaciones entre sí y con el medio, lo que manifiesta su dinámica y desarrollo. Presupone determinar en el objeto la cualidad resultante, sus componentes, estructura, relaciones con el medio y la integración, interrelación, interdependencia de elementos de un todo. La jerarquización de los elementos, que sería más bien como el orden que tiene la sociedad, un ordenamiento de los elementos y una sinergia que viene siendo como las causas que producen los efectos en dicho objeto. Bueno, el método histórico lógico. Bueno, podemos entender por método histórico que estudia la trayectoria real de los fenómenos en descursar su historia, mientras que el método lógico investiga las leyes generadas del funcionamiento y el desarrollo de los fenómenos. Entonces, podemos concluir que ambos métodos se complementan, pues se aplican para estudiar un objeto en su trayectoria cambiante y reflejar su naturaleza cualitativa. Deja lo esencial en la historia del objeto, aunque haya regularidades, leyes de proceso, y revela lo de esta. Lo necesario conduce a reconocer tendencias. Bueno, el método histórico lógico lo que hace es que se complementan uno a otro, pues lo que buscan es dar una explicación tanto de la parte de la historia como lo lógico que puede tener las regularidades de las leyes que tiene dicho objeto. De cierta forma, lo que quiere dejar dicho esto es que yo puedo investigar un objeto en la historia y ver cómo éste va cambiando con el transcurso de tiempo y unirlo a una lógica que tenga regularidades de las leyes, para que al final yo pueda complementar ambas y tener una conclusión sustentada y fundamentada, por así decirlo. Bueno, el método hipotético deductivo es un método científico elegido por excelencia porque tiene la premisa de formular una hipótesis inferida por principios o por leyes. La misma se realiza como demostración o derivación de una o varias afirmaciones. Este método puede adelantar o corroborar una hipótesis y unificar el conocimiento científico en un sistema integral de leyes, conceptos e hipótesis. A través de su utilización se puede inferir nuevas conclusiones y establecer nuevas predicciones, porque lo que busca un método hipotético deductivo es, como su nombre bien lo indica, es exponer hipótesis de una manera deductiva en la cual yo puedo tener premisas antes de llegar a una conclusión. Bueno, la modelación, que viene siendo la representación y explicación teórica existente o deseada de lo que se busca o lo que tú quieras descubrir, estudiando las relaciones y cualidades del objeto que se proyecta. Se realiza mediante una representación simplificada con la realidad, que comprende los siguientes procedimientos esenciales: la esquematización de la realidad real o deseada, una explicación de cualidades de cada elemento del modelo y un establecimiento de relaciones entre los elementos del modelo. El método empírico, que constituye un objeto de acciones prácticas que realiza el sujeto investigador. Además, permite obtener y elaborar datos empíricos, revelando, y explicando a través de estos las características fenomenológicas del objeto, rasgos y regularidades sobre la base seno-perceptual. Estos posibilitan el estudio del fenómeno, observarles
y la confirmación de una hipótesis y teoría. Este método se sustenta en la observación, experimentación y medición. Y algunas de sus técnicas son las entrevistas, encuestas, escala para medir actitudes, análisis del contenido, entre otras. Y eso era todo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Carla Gil, matrícula 2018-6191, y estaré hablando sobre el plan de tabulación y análisis de datos. En diferentes ocasiones, cuando no son suficientes las descripciones cualitativas y comparativas que derivan de la observación, se necesitan de magnitudes físicas, por lo que se emplean métodos empíricos de investigación como la medición. La medición es el proceso de comparación de una determinada magnitud con otra homogénea adoptada como patrón. En otras palabras, se puede decir que es la atribución de valores numéricos a las propiedades de los objetos. Dentro de la medición podemos encontrar el experimento, una creación por parte del investigador de determinadas condiciones que sirve para aclarecer las propiedades y las relaciones del objeto de estudio. Un experimento puede lograr que el investigador aísle el objeto y sus propiedades, reproduzca el objeto de estudio en condiciones controladas, modifique las condiciones bajo las cuales tiene lugar el fenómeno de estudio en forma planificada. Además, dentro de la medición, se puede citar la encuesta, una técnica de recogida de datos por medio de las preguntas cuyas respuestas se obtienen en forma escrita. Esas estudian hechos o fenómenos mediante la expresión de los sujetos y son aplicadas generalmente para obtener información a escala masiva, y también en su mayoría estas suelen ser anónimas. Las encuestas se pueden clasificar dependiendo de las respuestas que brindan los participantes en abiertas y cerradas. Las encuestas abiertas se realizan al encuestado para que éste las responda con toda libertad. Suele decirse que estas encuestas tienden a ser más profundas, pero cuentan con la desventaja de que debido a la amplitud de sus respuestas es difícil la tabulación de estas. Las cerradas, en cambio, corresponden a las que conllevan respuestas breves en forma específica. Algunos casos contienen monosílabos como sí o no, o simplemente señalan una preposición. Una entrevista es una técnica también que se encuentra dentro de la medición. Esa técnica consta de recogida de información oral mediante un diálogo de carácter planificado entre el investigador y los sujetos que son fuente de información. La entrevista puede desarrollarse de manera individual o en grupo. Las entrevistas también, según el fin que persiguen, pueden estar o no estructuradas mediante un cuestionario. Gracias por ver este video. Hasta aquí nuestra exposición.